Estamos cumpliendo 25 años de gobiernos chavistas, un cuarto de siglo, 5 periodos presidenciales de la llamada Cuarta República. Chávez llega al poder en el año 1999 en un país en crisis, con un país azotado por la pobreza, por los malos gobiernos, y cabalga Chávez sobre esa realidad y se hace presidente. Y cuando jura, dice estas palabras: juro ante esta moribunda Constitución, y anuncia un proceso constituyente, se le aprueba la constituyente y se le otorga la mayor suma de poder que haya tenido presidente en la historia de Venezuela. Hay dos Chávez. Chávez entre el 99 y 2004 y a partir del 2004, cuando Chávez se declara socialista y empieza a perfilar el modelo que él tenía en la cabeza. En primer lugar, la estatización de la economía con la confiscación, expropiación de empresas privadas que eran productivas y las tomó el gobierno. La lista es larguísima. Estatiza también la industria petrolera, los proyectos de la faja del Orinoco, y prácticamente expulsó del país a las principales compañías productoras de petróleo a nivel mundial. Aprueba la ley de tierras y empieza pues el arrase de la actividad agrícola en Venezuela. Aquellos jefes del IAN y de los institutos de tierra con pistolas tomando las fincas, quebradas esas fincas. Luego empieza a inventar aquellas famosas empresas de producción nacional, de producción social, los núcleos de desarrollo endógeno, la ruta de la empanada, la ruta del plátano, inventos que llegaron a nada. Chávez igualmente liquida el movimiento sindical del país y se hace, a través de un referéndum que perdió y luego lo volvió a hacer, perpetuarse en el poder, que era su propósito. Chávez concentró entre 1999 y marzo del 2013 la mayor suma de poder político y económico que ha tenido cualquier gobierno venezolano. Chávez recibió en ese lapso casi $1 billón. $1 billón. Y dejó una economía con una inflación reprimida, un país endeudado, cuya deuda pasó en el 98 de $30.000 millones a $90.000 millones en medio de un boom petrolero. Dejó un control de cambios disfuncional, un sector, una economía petrolera y una producción petrolera en decadencia antes de las sanciones, porque la caída de la producción petrolera es mucho antes de las sanciones la agravaron, y un déficit fiscal como resultado pues de ese mal manejo de la finanza pública. Al asumir Maduro sigue en las primeras instancias, los primeros momentos, la política de Chávez. Y bueno, vino el caos económico del país y Maduro da un giro. Y Maduro deshace y empieza a deshacer todo lo que Chávez dejó en materia económica. ¿Qué ha hecho Maduro? Generó una hiperinflación, pero llevó a desregular la economía, que Chávez la había regulado, eliminó el control de precios, que Chávez lo había impuesto, eliminó el control de cambio, que Chávez lo había impuesto, trató de privatizar las empresas petroleras, o ha tratado de reprivatizarlas, y empresas del Estado han sido transferidas a sectores económicos sin competencia y con una opacidad absoluta. ¿Cuáles han sido los resultados de estos años? En primer lugar, la economía venezolana al cierre del 2023 tiene un tamaño 60% inferior al que tenía en el año 1998. La producción petrolera, que en el año 98 era 3 millones de barriles de petróleo por día, hoy es 800.000 barriles de petróleo por día, cierre del año 2023. Digo, no fue por las sanciones agravaron una caída. La caída de la producción petrolera comienza en el año 2010. 2010 es cuando empieza la decadencia de la producción petrolera en Venezuela. Deja un país endeudado, con una deuda que hoy monta a más de $150.000 millones y en estado de incumplimiento. Niveles de pobreza que en el año 1998 estaban en 30%, hoy están en 75%. El salario mínimo que
el presidente Caldera dejó en diciembre del año 98 en $337, hoy está en $3,20 mensuales. Además, hay una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. El bolívar como moneda no existe literalmente y la economía se ha dolarizado de facto, y claramente hay una deriva autoritaria en el régimen de Nicolás Maduro. Es la hora del cambio en Venezuela. Está llegando el momento de cambiar y 2024 es el inicio del cambio que Venezuela requiere, exige y necesita.